Inundaciones masivas devastan una provincia del norte de China. Más de 20.000 personas fueron evacuadas, mientras que otras atraviesan a duras penas aguas cubiertas de barro. La catástrofe está destruyendo puentes y dañando carreteras. Tras décadas de penurias, vienen décadas de resiliencia. Tras soportar 25 años de persecución por parte del Partido Comunista Chino, un grupo espiritual conmemora el aniversario sensibilizando a la opinión pública. Taiwán debe depender de sí misma para su defensa. Esta declaración viene del ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán tras un comentario del expresidente y ocurre mientras la amenaza de Beijing se cierne sobre la isla. Desde que Taiwán comenzó a democratizarse, en los últimos 30 años, a menudo nos enfrentamos solos a la amenaza de China. Y altos cargos de China y Bielorrusia supervisan un simulacro de defensa conjunto justo a las puertas de la OTAN. Ocurre mientras ambos países se continúan apoyando la guerra de Rusia contra Ucrania. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Empecemos por los desastres naturales que están golpeando a China. Una provincia del noroeste del país está siendo devastada por grandes inundaciones. Diferentes videos captan la magnitud de lo que está sucediendo allí. Veámoslo. Mira, otro vehículo está siendo arrastrado. Mira, es un automóvil. Otro video captó a algunos residentes cubiertos de barro mientras se caminaban a través de aguas turbias. El pie de foto del video dice que tuvieron suerte de sobrevivir a la inundación. Tras varios días de lluvias torrenciales, los ríos de la zona superaron los niveles de desbordamiento. La riada incluso arrancó árboles y los arrastró río abajo. Más de 20.000 personas fueron evacuadas y el total de afectados asciende a más de 900.000. Según las autoridades, 5 personas murieron y 8 permanecen desaparecidas en Shaanxi. Pero NTD no puede verificar de forma independiente esta cifra debido al historial del régimen chino de encubrir víctimas mortales. Los servicios de trenes locales se quedaron suspendidos. Las inundaciones también dañaron decenas de puentes y carreteras. En un zoológico cercano incluso se vio a un tigre y osos enjaulados, empapados en las aguas de la inundación. Nuestra ciudad está inundada. La inundación sumergió nuestro garaje. No podemos ir a ninguna parte. Las carreteras están bloqueadas. La avalancha de barro bloqueó una carretera local. No hay salida. No hay más que contemplar el colapso. En el centro de Henan, decenas de personas locales se están liberando agua en un esfuerzo por hacer frente al desbordamiento. Los agricultores locales están en crisis, ya que grandes extensiones de tierras de cultivo quedaron inundadas. Este año los agricultores se sienten miserables. Las carreteras están cubiertas de agua, las casas y los garajes también están sumergidos. Y en el sur de China, la presa de las Tres Gargantas está abriendo 7 aliviaderos para dejar salir el exceso de agua. Según las previsiones meteorológicas, el nivel del agua de la enorme presa podría seguir aumentando, ya que los aguaceros siguen llenando ríos arriba. Este sábado se cumplieron 25 años de la brutal persecución del Partido Comunista Chino o PSC contra la práctica de meditación espiritual Falun Gong, también conocida como Falun Dafa. Y practicantes de todo el mundo conmemoraron la ocasión, sensibilizando a la opinión pública. Miremos los detalles. Con décadas de dificultades vienen décadas de resiliencia. A medida que se iba acercando el 20 de julio, los practicantes de Falun Gong de todo el mundo fueron conmemorando esta sombría ocasión. Hace 25 años el Partido Comunista Chino ordenó una persecución nacional contra esta práctica espiritual, tratando de erradicar a las decenas de millones de personas que viven según los principios de verdad, compasión y tolerancia. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que es un asunto que exige actuar. Vimos a la República Popular China tomar una serie de medidas en los últimos años que consideramos una represión a los derechos humanos básicos. En primer lugar, es algo que seguiremos planteando directamente a los funcionarios de la RPC. Y segundo, no dudaremos en tomar las medidas apropiadas por parte del gobierno de Estados Unidos, y ya nos vieron hacerlo. Durante la última semana, los practicantes de Falun Gong celebraron concentraciones en diferentes partes del mundo para concienciar a la opinión pública, desde pueblos y aldeas locales hasta grandes ciudades como Tokio, Sydney y Washington D.C. Pero en China la historia es muy distinta. Las autoridades rastrean a los practicantes y los envían a campos de trabajo forzado. Algunos se quedan postrados en cama debido a graves abusos y torturas, y otros mueren bajo custodia.
Informes del Departamento de Estado sugieren que a un número incalculable de practicantes de Falun Gong se les extrajeron los órganos para abastecer a la industria china de trasplantes. La persecución a Falun Gong es criminal. La detención arbitraria, la tortura, los trabajos forzados, la propaganda y la sustracción forzada de órganos asociados a esta campaña no solo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que constituyen actos delictivos que exigen una condena mundial. Hoy en día, sacar a la luz la verdad sigue siendo una prioridad absoluta para los practicantes de Falun Gong. En muchos casos, sus voces están siendo escuchadas. En junio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección a Falun Gong, destinada a sancionar a los extranjeros cómplices de la sustracción de órganos patrocinada por el Estado chino. A pesar de la adversidad a la que se enfrenta en la China comunista, Falun Gong es practicado actualmente por personas de toda condición en más de 100 países. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán dijo el viernes que la isla debe depender de sí misma para su defensa. Esto sigue al comentario del expresidente Trump de que Taiwán debería pagar a Estados Unidos por su defensa. Trump dijo a Bloomberg que Estados Unidos no es diferente a una compañía de seguros y que Taiwán puede pagar porque la isla es inmensamente rica. Desde que Taiwán empezó a democratizarse, en los últimos 30 años, a menudo nos hemos enfrentado solos a la amenaza de China. Lin agregó que el gasto en defensa de Taiwán alcanzó máximos históricos, situándose en el 2,5% de su PBI, añadiendo que espera que esta cifra siga aumentando. El Partido Comunista Chino reclama a Taiwán como suya, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Washington mantiene una postura pública vaga sobre si defendería a Taiwán en caso de una invasión china, lo que se denomina ambigüedad estratégica. Un hombre de Boston, acusado de actuar como agente del régimen chino, vio rechazada la semana pasada una petición de anulación por un juez federal. Fue acusado en 2023 de conspirar y actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificar a Estados Unidos. Según los registros judiciales, Lian Litang está acusado de proporcionar información a un funcionario del consulado chino en Nueva York en julio de 2018. La información era sobre alguien que supuestamente estaba retirando banderas chinas del barrio chino de Boston. La acusación dice que Lian fue contactado por un asociado en el consulado chino que tenía una lista negra de disidentes chinos. También se lo acusa de organizar una contramanifestación contra disidentes prodemocráticos y de viajar a China para reunirse con dirigentes del Partido Comunista Chino. Sus abogados argumentaron que los cargos violan la libertad de expresión y los derechos de asociación de su cliente. El juez del caso discrepó, afirmando que la comunicación entre Lian y el consulado chino indica claramente que recibió instrucciones de dirigentes del PSC. El juicio de Lian está previsto para principios del año que viene. Dos importantes ejercicios militares en Europa y Australia. Altos cargos de China y Bielorrusia supervisaron un simulacro de defensa conjunto. El simulacro comenzó hace 2 semanas y terminó este viernes. La acción tuvo lugar en Bielorrusia, a pocos kilómetros de la frontera polaca, territorio que marca la división entre la alianza militar de la OTAN y otros países. Bielorrusia sigue siendo un firme partidario de la guerra de Rusia contra Ucrania. Además, la OTAN expresó recientemente su preocupación por la profundización de los lazos entre Rusia y China. El bloque dijo que el régimen comunista es un facilitador decisivo de la guerra de Moscú. Y en Australia está a punto de comenzar un simulacro militar a gran escala denominado Pitch Black. El de este año es el mayor en 4 décadas. Participarán 20 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur. Pero a medida que comienzan los preparativos, la estabilidad en el Indo-Pacífico parece ser el principal objetivo. Filipinas se une al simulacro por primera vez este año. Esto se debe a que las tensiones entre Manila y Beijing siguen aumentando. Italia también participará por primera vez con su propio portaaviones. Manifestantes se enfrentan con la policía en distintos puntos de China. Las personas que piden justicia van desde conductores a vendedores online y propietarios de viviendas. Nos adentramos en los motivos de las protestas.
Las inundaciones siguen devastando regiones de toda China y ahora el tifón Gaemi toca tierra en la costa este del país. Y 3 estudiantes chinos fueron detenidos en Corea del Sur por fotografiar un portaaviones estadounidense con un dron. Empecemos por noticias del interior de China, donde están estallando oleadas de protestas. En el suroeste de Sichuan, imágenes muestran a policías enfrentándose verbal y físicamente a manifestantes. Se ve a los agentes empujando y agarrando del cuello a un hombre. Según el subtítulo del video, los residentes se protestaban contra el proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales. El enfrentamiento lleva más de 2 semanas. En otro video se ve cómo unos policías se lanzan contra una multitud para recuperar una barricada metálica y volver a colocarla en su sitio. En la escena se emite un mensaje por megafonía. Cualquiera que interfiera con la policía en el desempeño de sus funciones será brevemente arrestado y detenido. Los que cometan delitos tendrán que rendir cuentas. Otro video muestra a decenas de policías en la calle. En el sur de China, en Guangzhou, videos muestran a cientos de personas reunidas delante de la sede de Temu, una popular plataforma de compras online de China. Los manifestantes dicen ser vendedores que utilizan la plataforma y al parecer fueron baneados por Temu por motivos desconocidos. Agentes de seguridad se presentaron en el lugar de los hechos. NTD se puso en contacto con Temu por comentarios, pero no obtuvimos una respuesta antes de la hora de emisión. En GBI las imágenes captaron un enfrentamiento entre residentes y personal de seguridad. Al parecer los manifestantes que fueron retirados compraron apartamentos en edificios cercanos, pero estos no se terminan de construir y llevan parados hace 7 años. En el noreste de Shandong, un grupo de conductores de vehículos de pasajeros salieron a la calle. Un manifestante fue llevado por la policía y obligado a subir a un patrullero. Subtítulos en el video dicen que los manifestantes son conductores y que la plataforma de viajes compartidos para la que trabajaban se negó a entregarles su dinero y que al parecer el propietario de la empresa se fugó. Pasemos ahora a una actualización sobre las condiciones meteorológicas extremas que están azotando a China. El miércoles el país emitió su primera alerta roja del año por un tifón. Las autoridades chinas enviaron el nivel más alto de alerta a la nación, instando a los residentes a prepararse para la llegada del tifón Gaemi, que ya causó estragos en Taiwán y Filipinas. En los próximos días, según los meteorólogos, el tifón golpeará el sudeste y el centro de China, así como Beijing. Se trata del tercer tifón que azota el país este año. Y en cuanto a las inundaciones, esto es lo que está pasando. Hace unos días el río Shibao, en Baoji, sufrió graves inundaciones. El agua de río arriba bajó junto con el cieno y muchos coches fueron arrastrados. Estuve allí hace unos días. 8 coches fueron arrastrados por las aguas junto a 13 personas. Taxis fueron arrastrados y también se llevaron árboles grandes. El viernes pasado se derrumbó un puente de una autopista de la provincia, lo que provocó que al menos 25 vehículos se precipitaran al río. Según el informe oficial del incidente, al menos 12 personas murieron y 31 estaban desaparecidas. Cabe señalar que China tiene un historial de encubrimiento de víctimas mortales para proteger su reputación. Además de Jiangxi, otras provincias del centro de China también sufrieron daños por las inundaciones. Una residente de una de las regiones afectadas por el desastre reiteró las acusaciones sobre los embalses. Dijo que aguas liberadas hicieron que los ríos produjeran inundaciones. Muchas calles y vehículos quedaron bajo el agua. Las casas cercanas a la orilla del río se inundaron y hay corrimientos de tierra por todas partes. Muchas casas fueron arrastradas por esto, y se trata de solo de un río pequeño. Al río Grande no nos atrevemos a acercarnos ya que está inundado hasta el puente, y el puente está en peligro. La provincia de Sichuan, en el suroeste del país, también sufrió graves inundaciones el miércoles, además de fuertes vientos que arrancaron árboles de raíz. Se encontraron al menos 14 muertos en la región y más de 24 personas están desaparecidas. Las aguas también sumergieron túneles en la ciudad de Chenzhou. Los mantendremos informados de la evolución de la situación. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024.
juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kaufman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.ntdtv.com. Y en Corea del Sur, 13 estudiantes chinos fueron detenidos este martes. La policía coreana los investiga por fotografiar un portaaviones estadounidense. El periódico Korea Shungang Daily informó que los 3 ciudadanos chinos fueron sorprendidos volando un dron hacia una base naval en Busan. La policía dice que estaban tomando fotos no autorizadas del portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt, que estaba amarrado en la base. Las fotografías fueron tomadas el 25 de junio, según el diario Shungang. Ese mismo día, el presidente Yoon Suk-yeol visitó el portaaviones para una inspección. El portaaviones llegó recientemente a Corea del Sur para los ejercicios Freedom Edge. Se trata de ejercicios a 3 bandas en los que también participa Japón. El objetivo es hacer frente a las crecientes amenazas regionales tras un nuevo pacto de seguridad entre Corea del Norte y Rusia. El Theodore Roosevelt es el segundo portaaviones estadounidense que visita la región en los últimos 7 meses. El viaje se produjo a pesar del aumento de las tensiones en la zona. Un movimiento popular está causando sensación entre los chinos residentes en el extranjero. Gracias a él, cientos de millones de ellos renunciaron al Partido Comunista Chino o PSC. El movimiento se llama Tuidang, que traducido del chino significa renuncia al Partido Comunista Chino, y lleva 20 años ganando terreno entre los chinos. Hasta este mes, más de 433 millones renunciaron formalmente a sus vínculos con el partido con la ayuda del sitio web de Tuidang. La plataforma online está gestionada por el Centro Global de Servicios de Renuncias al PSC, con sede en Flushing, Nueva York. Algunos chinos utilizan sus nombres reales para renunciar, mientras que otros adoptan seudónimos por seguridad, temiendo posibles represalias del PSC. Un exmiembro del PSC con el seudónimo Love Freedom escribió sobre sus razones para renunciar al partido. Explicó que utilizaba herramientas para saltarse el cortafuegos de Internet de China y así poder acceder a información de sitios web extranjeros. Gracias a esto, se enteró de que el Partido Comunista Chino recurre a la mentira y la violencia para establecer su dominio, y que para consolidar su poder, el partido no tiene reparos en hacer daño al pueblo chino. Calificó al partido como un extraño cáncer en la sociedad. Bajo el nombre de Li Weilai, otro ciudadano chino compartió su experiencia. Se afilió al partido para ascender en el trabajo, pero ahora dice que lamentan profundamente la decisión. Bombarderos con capacidad nuclear chinos y rusos fueron avistados patrullando cerca de Alaska. Es la primera vez que vemos a estos dos países volar juntos de esta forma. El presidente Biden pronunció su cuarto discurso en el despacho Oval y explicó por qué se aparta de la carrera a la presidencia 2024. Hoy damos una mirada a la política de su administración hacia China. Y nos adentramos en el mundo del fentanilo ilícito y lo que se necesita para producir desde cero estos opioides sintéticos mortales. Los componentes para fabricarlo podrían ser mucho más accesibles de lo que se piensa. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. China y Rusia realizaron patrullas cerca de territorio estadounidense. Estados Unidos y Canadá interceptaron el miércoles 4 bombarderos chinos y rusos cerca de Alaska. Se trataba de bombarderos con capacidad nuclear. El secretario de Defensa de Estados Unidos dice que no es una sorpresa. Es la primera vez que vemos a estos dos países volar juntos de esta forma. No entraron en nuestro espacio aéreo. Creo que el punto de aproximación más cercano fue de unos 320 kilómetros de nuestra costa. Los bombarderos realizaban una patrulla conjunta en el espacio aéreo de los mares de Chukchi y Bering, aguas próximas a Alaska. Fueron interceptados en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. Esta zona sirve de amortiguador entre el espacio aéreo internacional y el espacio aéreo soberano de un país. Da tiempo a un país para identificar y responder a qué tipo de aeronave extranjera se acerca. Por ejemplo, China sobrevuela regularmente la zona de identificación aérea de Taiwán. Es una de las tácticas de guerra de zona gris del régimen chino contra la isla, diseñada para intimidar y ejercer presión sobre ella.
El ejército estadounidense dijo que estos aviones se permanecieron en el espacio aéreo internacional y no entraron en el espacio aéreo estadounidense o canadiense. Agregó que esta actividad no se considera una amenaza, pero que Estados Unidos continuará vigilando la situación. En el Capitolio, legisladores expresaron sus opiniones. No pertenecen a nuestro espacio. Ciertamente observaré y veré qué pasa con ello. Nos están poniendo a prueba. Están haciendo una declaración. China dijo que la patrulla conjunta no tiene nada que ver con la actual situación internacional. Rusia dijo que es una nueva área de operaciones conjuntas. Hace solo 2 semanas, 4 buques de guerra chinos se acercaron a aguas estadounidenses en Alaska. Los barcos chinos estaban en aguas internacionales, pero aún dentro de la zona económica exclusiva de Estados Unidos o ZEE. La zona se extiende a 320 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Los barcos chinos informaron por radio a los guardacostas estadounidenses que estaban llevando a cabo operaciones de libertad de navegación. El buque de guardacostas estadounidenses vigiló a los buques chinos hasta que se retiraron. Biden dio un discurso conmovedor que marca el inicio de los capítulos finales de su presidencia. El presidente se dirigió a la nación el miércoles por la noche, calificando su decisión de abandonar la carrera 2024 como una cuestión de defensa de la democracia. En su discurso mencionó a China en una ocasión. Cuando llegué al cargo, la opinión generalizada era que China inevitablemente superaría a Estados Unidos. Pero eso ya no es así. ¿Cuáles son las principales aportaciones de la política de Biden hacia China? Veamos un breve resumen. El presidente Biden mantuvo en gran medida la política de Trump sobre China. En materia de comercio, mantuvo los aranceles de Trump sobre los productos chinos. La medida se puso en marcha para presionar a China a comprar más productos estadounidenses. Biden además dijo que cuadruplicaría los aranceles sobre los automóviles eléctricos chinos hasta el 100% y duplicaría los aranceles sobre los semiconductores hasta el 50%. La administración Biden también dijo que impondría aranceles al acero y al aluminio mexicanos parcialmente fabricados en China. Así, el acero chino no podría entrar en el mercado estadounidense libre de aranceles, pasando primero por México. Otra parte clave de la política china de Biden sobre los semiconductores. Biden dificultó que China se hiciera con chips de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos, chips que pueden aumentar el poder militar de Beijing. También firmó una ley que ofrece $50.000 millones en subvenciones para impulsar la fabricación nacional de chips. Ante la creciente agresividad de Beijing en el Indo-Pacífico, la administración Biden siguió aprobando la venta de armas a Taiwán. Además, mejoró las relaciones con Japón y firmó un pacto para dotar a Australia de submarinos nucleares. Y pasando al mundo del fentanilo ilícito, un informe de investigación de Reuters sugiere que fabricar este opioide sintético mortal es mucho más fácil de lo que la gente podría pensar. Washington afirma que la mayoría de los precursores de la droga proceden de China y que fabricar las pastillas desde cero es fácil si se tiene unos conocimientos básicos de química. Miremos el informe. Estados Unidos sufre una grave crisis sanitaria causada por el fentanilo, un narcótico altamente adictivo. Se suele vender en forma de pequeñas pastillas azules y a veces mezclado con otras drogas. Un equipo de reporteros de Reuters pasó meses averiguando lo fácil que es hacerse con todo lo necesario para empezar a fabricar y vender estos opioides sintéticos. Conseguimos potencialmente suficientes productos químicos para fabricar drogas callejeras por valor de unos $3 millones. En algunas zonas del país, como Filadelfia, se observa que el fentanilo está presente en casi todas las muestras de opioides que analizamos. El fentanilo es el opioide sintético que está matando a decenas de miles de estadounidenses al año. Es la droga callejera que está detrás de la mayoría de las sobredosis mortales registradas en Estados Unidos en 2023. En Estados Unidos mueren más personas de entre 18 y 49 años por fentanilo que por armas de fuego, accidentes de tráfico o cualquier otra causa. Y punto. Así que hoy, con este nuevo enfoque, estamos tomando medidas para reducir significativamente el flujo de precursores químicos y comprimidos de China al hemisferio occidental. Ahora Estados Unidos, México y China están unidos en un triángulo tóxico. Son los mayores consumidores, fabricantes y proveedores de materias primas de la droga respectivamente.
El comercio no depende únicamente del producto final, sino también del suministro de sustancias químicas conocidas como precursores, que son los ingredientes esenciales con los que se fabrica la droga. El equipo de Reuters, incluido el reportero Mo Taman, descubrió que para comprar y convertir estos precursores en fentanilo solo se necesita una conexión a Internet, algo de moneda virtual y nociones básicas de química. Los reporteros se gastaron $3.600 en comprar 12 precursores considerados auténticos por laboratorios profesionales, así como el equipo necesario para fabricar fentanilo. Incluso para $1, el beneficio es enorme para los cárteles. Si lo piensas, potencialmente teníamos suficientes productos químicos para fabricar drogas callejeras por valor de unos $3 millones. La facilidad con la que los reporteros compraron los productos químicos para fabricar la droga dejó al descubierto los enormes agujeros que existen en el marco normativo mundial y en la aplicación de la ley. Y no fue necesario ingresar en la dark web, ya que en Internet abundan los vendedores y los anuncios crudos. Las compras se realizaron a través de servicios de mensajería encriptados y sobre todo con criptomonedas. Reuters consultó a Alex Kortulski, un químico que analiza y estudia drogas ilícitas en el Centro de Investigación y Educación de Ciencias Forenses, una organización sin ánimo de lucro cerca de Filadelfia. China, en lugar de fabricar los productos finales, empezó a fabricar los precursores. Esos precursores se envían a otros lugares. Y luego, con el tiempo, esos precursores también se fueron programando. Así que hubo cambios en la vía de síntesis basados en la legalización, regulación o control de esos precursores. Reuters también compró una prensa para comprimidos, 2 moldes y un aglutinante de color azul. Todo lo necesario para producir pequeños comprimidos de color azul claro, estampados con una M y un 30, las marcas distintivas de una versión genérica del analgésico de venta con receta oxicodona. Conseguir el resto de los ingredientes no fue difícil. Todos los materiales que faltaban se compraron en el sitio de compras más popular de Estados Unidos, Amazon.com. Amazon dijo que la anilina, por ejemplo, es un producto legal y ampliamente disponible, así como los demás materiales que se compraron por la plataforma. La vicepresidenta Kamala Harris fue catapultada como candidata a la presidencia de Estados Unidos en lugar de Biden. Hoy hablamos sobre lo que sabemos de su postura sobre China. El puesto más poderoso del mundo, el de presidente de Estados Unidos, sigue en el aire. Pero ahora la Casa Blanca dice que Biden ya no tendrá la oportunidad de serlo. Líderes y países de todo el mundo responden tras la histórica renuncia del presidente. Filipinas reafirma su postura dura contra China mientras Beijing se mantiene firme en sus reclamos en el mar del sur de China. Filipinas no puede ceder, Filipinas no puede vacilar. Y al menos 12 personas murieron tras el derrumbe de un puente de 6 años de antigüedad en el noroeste de China. Decenas de personas siguen desaparecidas. La decisión del presidente Biden de retirarse de la carrera para 2024 tras la reciente presión de su propio partido conmocionó al mundo. Biden pasó a apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris para convertirse en la candidata del Partido Demócrata, y Harris lo elogió en su primer discurso público tras su respaldo. El legado de logros de Joe Biden en los últimos 3 años no tiene parangón en la historia moderna. Pero el tiempo apremia, y solo faltan 4 semanas para la Convención Nacional Demócrata. Hasta ahora más de 200 demócratas se comprometieron a apoyar a Kamala, entre ellos el gobernador de California Gavin Newsom, el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer y el secretario de Transporte Pete Buttigieg, entre los que se encuentran varios de los principales aspirantes. El expresidente Bill Clinton y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi también la apoyan. Pero ¿cómo gestionaría Harris la relación con China? Es probable que continúe con las mismas políticas de Biden, aunque aún está por verse si será nominada. Y si lo es, si podría vencer a Donald Trump, el candidato presidencial republicano. El año pasado declaró a CBS que la política estadounidense no consiste en desacoplarse de China, sino en reducir riesgos y entenderse. Cuando se le preguntó si las relaciones entre Estados Unidos y China seguían siendo un poco tensas, Harris dijo que hay tensión cuando se está en una competencia de cualquier tipo, pero eso no significa que Estados Unidos busque el conflicto. En cuanto a la economía china, dijo que cada vez se entiende mejor que China puede no ser la mejor apuesta cuando los inversores buscan estabilidad.
Y hablando de Taiwán, Harris dijo que Estados Unidos seguiría apoyando la autodefensa de la isla en 2022. Harris es partidaria de los derechos humanos en China. Se unió al senador Marco Rubio para impulsar proyectos de ley que sancionan a personas vinculadas a atentar contra la libertad en Hong Kong y los derechos humanos en Xinjiang. En cuanto a esto, el presidente Biden heredó en gran medida la política hacia China del expresidente Trump. En materia de comercio, Biden describió los aranceles de Trump a China como miopes en 2019, pero en gran medida mantuvo en vigor estos mismos aranceles. En 2018, Trump impuso aranceles a productos chinos por valor de más de 360.000 millones de dólares. La acción pretendía sancionar a China para que compre más productos estadounidenses. Y en 2024 Biden dijo que cuadruplicaría los aranceles sobre los automóviles eléctricos chinos hasta un 100% y duplicaría los aranceles sobre los semiconductores hasta un 50%. En cuanto a las inversiones, Trump prohibió a las empresas estadounidenses invertir en compañías vinculadas al ejército chino. Esto se debe a la preocupación de que puedan obtener capital mediante la venta de valores a inversores estadounidenses y utilizar ese dinero para apoyar el desarrollo militar de China. Y el pasado mes de junio, la administración Biden propuso una norma que restringiría las inversiones estadounidenses en China en varios sectores: inteligencia artificial, chips informáticos y computación cuántica, todos ellos fundamentales para el poder militar chino. En el frente tecnológico, Biden abandonó en un primer momento las órdenes de Trump de prohibir las aplicaciones chinas TikTok y WeChat y ordenó una revisión de seguridad de esas aplicaciones. Pero en abril, el Congreso aprobó un proyecto de ley para expulsar a TikTok de las tiendas de aplicaciones estadounidenses, a menos que su propietario chino venda la aplicación antes de enero. En cuanto a los semiconductores, la administración Biden endureció los controles de exportación de microchips de inteligencia artificial a China el pasado octubre. Biden también promulgó la ley sobre chips y ciencia, que ofrece más de 50.000 millones de dólares para subvenciones federales destinadas a impulsar la fabricación nacional de chips. Además, con Biden, Estados Unidos siguió aprobando la venta de armas a Taiwán, pero la agresividad de China hacia la isla continuó creciendo. Y los mensajes de líderes mundiales no dejan de llegar a Washington desde que Biden declaró que no aceptará la nominación demócrata para 2024. En cuanto a China, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que no tiene nada que comentar porque la elección solo toca asuntos internos de Estados Unidos, pero la noticia de la renuncia escaló a la cima de los trending topics en las redes sociales chinas. A medida que se acercan las elecciones de noviembre, algunos internautas chinos temen que el expresidente Donald Trump inicie de nuevo una guerra comercial con China o imponga más sanciones al país si vuelve a ganar la Casa Blanca. Cabe destacar que la noticia también llamó la atención de los reguladores chinos de Internet. Un artículo titulado «Instenlo a dimitir» fue borrado de Internet. El artículo se centraba en Biden, pero algunos interpretaban el título y la redacción como una metáfora dirigida hacia el máximo dirigente chino, Xi Jinping. Moscú, por su parte, dijo que no le sorprendía la retirada de Biden, pero señaló que está pendiente de quién será el próximo líder estadounidense. Esto se debe a que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia atraviesan, según Moscú, el peor momento de la historia. Altos dirigentes del Reino Unido, Canadá, Japón, Alemania y Australia elogiaron al presidente Biden por sus logros y expresaron su respeto por su decisión. Taiwán aún no se pronunció al respecto. Los presidentes de Ucrania y Filipinas agradecieron a Biden su apoyo inquebrantable a sus países. Y el primer ministro israelí afirmó que su país seguirá siendo un aliado insustituible para Washington independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. Trasladándonos al Indo-Pacífico, Filipinas mantiene una postura dura frente a China. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. dijo esto sobre el Mar del Sur de China este lunes. Intentamos continuamente encontrar formas de rebajar las tensiones en las zonas en disputa con nuestros homólogos, sin comprometer nuestra posición y nuestros principios. Filipinas no puede ceder, Filipinas no puede vacilar. El mar de Filipinas Occidental no es nuestra imaginación, es nuestro.
En su discurso, Marcos Jr. se refirió a China, pero sin citar al país por su nombre. Durante el fin de semana, el Ministerio de Asuntos Exteriores filipino dijo que llegó a un acuerdo con China para realizar misiones de reabastecimiento a un barco naval filipino varado en el mar del sur de China, pero no se dieron más detalles. China reclama casi todo el mar del sur de China como propio, incluidas partes de la zona económica exclusiva de Filipinas, pero un tribunal internacional rechazó los reclamos de Beijing ya en 2016. La gloria de las obras maestras para piano de los períodos barroco, clásico y romántico. Newton Dynasty Television le invita a unirse a la competencia internacional de piano NTD 2024. Juntos preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 14 al 19 de octubre en el Kaufman Music Center de Nueva York. Regístrese ahora en piano.ntdtv.com. Estados Unidos hizo un llamamiento al régimen comunista chino para que ponga fin a la persecución contra Falun Gong y libere a los practicantes de la disciplina de meditación que tiene detenidos. La declaración se hizo el 20 de julio, día del 25º aniversario de la supresión radical del régimen contra esta práctica espiritual. Un número incalculable de practicantes de Falun Gong fueron detenidos, torturados y asesinados por su fe. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que el régimen comunista persigue a los practicantes de Falun Gong y a sus familias en una campaña de abusos y violaciones de derechos. Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual arraigada en las creencias tradicionales chinas sobre lo divino. La práctica incluye enseñanzas morales centradas en los principios de verdad, compasión y tolerancia, y enseña una serie de ejercicios de meditación. El derrumbe de un puente en la provincia china de Shaanxi se cobró la vida de al menos 12 personas y otras 31 personas siguen desaparecidas. Según las autoridades, el derrumbe se produjo el viernes por la noche, cuando lluvias torrenciales provocaron inundaciones repentinas en la provincia. Al menos 25 vehículos cayeron al río bajo el puente. La estructura llevaba en uso menos de 6 años, desde su inauguración en 2018. Estados Unidos realiza una de las mayores incautaciones de fentanilo hasta la fecha. Las sustancias químicas descubiertas son suficientes para matar a millones de estadounidenses. La fiscalía acusó a un ciudadano chino por presuntamente dirigir la operación. Ellos no tienen problemas con el fentanilo en su país, porque todas estas fábricas chinas que producen estos precursores saben que si se vuelcan a China, acabarán muertas. De la censura en Internet a la vigilancia masiva mediante equipos informáticos, un panel de la Cámara de Representantes estadounidense explora los esfuerzos del Partido Comunista Chino para ejercer y controlar la censura tanto dentro como fuera del país. La Embajada de Estados Unidos en Beijing se une al mensaje de Washington instando al régimen chino a cesar su persecución contra la disciplina espiritual Falun Gong, reprimida en China desde hace más de 25 años. Y facciones palestinas, incluidos sus rivales de Al-Fatah y el grupo terrorista Hamas, acordaron formar un gobierno provisional de unidad nacional. Esto ocurrió durante una reunión auspiciada por el régimen chino. Estados Unidos realizó una de las mayores incautaciones relacionadas al fentanilo. Más de 2.000 kilos de precursores de esta droga mortal, suficientes para matar a millones de estadounidenses. El Departamento de Justicia acusó el lunes a un ciudadano chino por la presunta importación de estos cargamentos a Estados Unidos. El ciudadano chino llamado Min Su Fang está detenido en Nueva York. Según la acusación, Fang importó presuntamente esas materias primas de fentanilo de China a Estados Unidos. Estos precursores se enviaban después a México, donde se comprimían en pastillas y luego se enviaban de vuelta a Estados Unidos. El fentanilo es la droga más mortífera a la que se enfrentan los estadounidenses. Es altamente adictiva y 50 veces más potente que la heroína. Desde 2020 el fentanilo se cobró la vida de 280.000 estadounidenses, entre ellos los 2 hijos de Rebecca Kiesling, residente de Michigan. Mis 2 hijos, Caleb, de 20 años, y Kyler, de 18, murieron por el fentanilo que contenían Percocets falsos.
Su vida quedó marcada para siempre por culpa de la droga. Fue un infierno. La gente me dice que soy muy valiente, porque testifiqué y estoy dando charlas, pero la mayoría de los días me cuesta levantarme de la cama. Y tengo 3 hijas, pero me siento como si estuviera arrastrando mi propio cadáver. Volviendo a la acusación sobre los envíos de precursores de fentanilo, el Departamento de Justicia dijo que los oficiales incautaron 100 de estos envíos entre agosto y octubre de 2023 y que fueron capaces de colarse en Estados Unidos sin una inspección detallada, porque Fang y su equipo etiquetaron el valor de los paquetes como menos de $8.000. Las aduanas estadounidenses permiten la entrada libre de impuestos de mercancías cuyo valor sea igual o inferior a esa cantidad. Si es declarado culpable, Fang se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua y a una multa de $10 millones. Su comparecencia ante el tribunal está prevista para el martes que viene. El fiscal de Distrito Sur de Texas dijo que las drogas hechas por el equipo de Fang posiblemente se dirigían a Houston, pero no hay manera de saberlo con certeza. Y está animando a los padres a hablar con sus hijos sobre los peligros del fentanilo. El fiscal dijo: hay niños que creen que están tomando Percocet, oxicodona o Adderall. No tienen ni idea de que esas pastillas contienen fentanilo porque se las dio un amigo. Lo que acaba ocurriendo es que esos chicos no se despiertan al día siguiente. Nuestro ruego a los padres es que una pastilla no sea una sentencia de muerte. Vigilancia digital dentro y fuera del país. Un panel de la Cámara de Representantes estadounidense exploró el martes los esfuerzos de China para mantener y exportar la censura a través de tecnologías de vanguardia. El martes, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino profundizó en la vigilancia y la censura de China en la era digital. Los miembros del comité afirmaron que Beijing hizo del desarrollo tecnológico una prioridad absoluta. El régimen gasta miles de millones de dólares cada año para establecer una China digital. Detrás del gran cortafuegos, el PSC tiene al pueblo chino atrapado en una realidad paralela, donde es alimentado con un flujo constante de propaganda estrictamente controlada por el régimen autoritario de Xi. Lo que más teme el PSC es que el pueblo chino conozca la verdad. Las personas que viven bajo el régimen comunista no tienen acceso a plataformas de redes sociales estadounidenses como YouTube, Facebook e Instagram. En su lugar, se les proporcionan alternativas nacionales controladas por el régimen comunista. Quienes desean acceder a información no censurada en China suelen utilizar una red privada virtual o VPN para eludir las restricciones. Pero hacerlo es cada vez más difícil, ya que las autoridades endurecen las regulaciones e incluso penalizan el uso de herramientas de elusión en muchos casos. Una vez que hay cientos de miles o 10.000 personas que lo utilizan, la policía china puede encontrarte. Lo que hace el gobierno chino no es solo bloquear esas herramientas, sino suprimir la difusión de esa tecnología. Hoy en día, el aparato de vigilancia y censura de China es uno de los más sofisticados del mundo, desde cámaras instaladas en cada esquina hasta la recopilación de datos a través de software y aplicaciones. Según legisladores estadounidenses, este modelo se está extendiendo a países como Rusia, Irán, Venezuela y Myanmar. Cuando los dictadores de todo el mundo saben que pueden contar con el apoyo del PSC, cuando están sometidos a sanciones estadounidenses, se ven reforzados y habilitados para cometer más abusos contra los derechos humanos. Con China invirtiendo miles de millones en sus sistemas de vigilancia y control, los expertos afirman que Estados Unidos debe redoblar sus esfuerzos para contrarrestar las amenazas del Partido Comunista Chino. En el 25º aniversario de la persecución sin precedentes del régimen comunista chino contra el grupo de meditación espiritual Falun Gong, la Embajada de Estados Unidos en Beijing condenó por primera vez la represión a gran escala que se despliega en toda China contra estas personas. Veamos lo que la embajada publicó en X este martes. El post dice: solemnemente conmemoramos hoy 25 años desde que la República Popular China, o RPC, comenzó una campaña de represión contra los practicantes de Falun Gong. El post también incluye una declaración emitida por el Departamento de Estado el 20 de julio. En ella se condena a las autoridades chinas por violar los derechos humanos y maltratar a los practicantes de la disciplina y a sus familiares.
El departamento dijo, y cito, «Pedimos a la RPC que cese su campaña represiva y libere a todos los que fueron encarcelados por sus creencias». Cabe señalar que la Cámara de Representantes aprobó el 25 de junio un proyecto de ley llamado Ley de Protección a Falun Gong, que ahora se dirige al Senado para su consideración. Si se aprueba, la ley permitirá a Estados Unidos tomar medidas más fuertes y claras para castigar a los implicados en la persecución contra Falun Gong. Estados Unidos redobla su apoyo a Israel, pero el Partido Comunista Chino refuerza sus lazos con el grupo terrorista Hamás con un nuevo acuerdo. Miremos de qué se trata. El PSC está utilizando la guerra entre Israel y Hamás como palanca para ganar influencia en Medio Oriente. Tras 3 días de conversaciones en Beijing, los líderes de 14 facciones palestinas diferentes firmaron el martes un acuerdo. El acuerdo, mediado por el régimen chino, otorgaría a Hamás un papel en un gobierno provisional de reconciliación nacional. Estamos firmando un acuerdo de unidad nacional para decir que la forma de continuar este camino es nuestra unidad nacional. Israel desestima el acuerdo ya que su objetivo es erradicar al grupo terrorista Hamás y el Departamento de Estado estadounidense dijo lo siguiente. Cuando se trata de la gobernanza de Gaza al final del conflicto, puede haber un papel para la organización terrorista. Hamás es una organización terrorista desde hace mucho tiempo. Tiene las manos manchadas de sangre israelí y palestina. Este acuerdo es el último ejemplo del viejo objetivo del PSC de fortalecer las relaciones con los grupos terroristas e insurgentes de Oriente Próximo. Esto es lo que un experto de Medio Oriente dijo anteriormente a NTD. China viene tratando de establecer en la última década una ruta comercial y de tránsito clave para los bienes y la influencia de China a través de Oriente Medio y luego hacia Europa del Este. Y los rusos también quieren tener relaciones diplomáticas con estas organizaciones terroristas, indirectamente alineadas con los chinos, a quienes también les gustaría ver reducida la influencia estadounidense en todo el mundo. Una reunión similar tuvo lugar el año pasado cuando Beijing acogió las conversaciones entre Arabia Saudí e Irán. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.